¿Cómo están, chicos? Hoy vamos a ver lo que es las demostraciones de ángulos. Las definiciones básicas para la demostración son la proposición, es la expresión verbal o escrita de un pensamiento en el cual se afirma o se niega algo. Las proposiciones verdaderas, como ejemplo tenemos que 5 es un número impar, proposiciones falsas, 14 es un número impar. También tenemos lo que son los axiomas. Los axiomas son aquellos hechos que se aceptan sin demostración, como por ejemplo el plano tiene infinitos puntos y rectas, o por 3 puntos no alineados pasa a un único plano. Tenemos lo que son los axiomas, tenemos aquí la nomenclatura y cómo se lee. El universo es el conjunto de los números reales, para todo A, para todo B. La contradicción se lee, se contradice que. La conjunción se lee y. No es igual o diferente, se lee diferente de. La implicación de izquierda a derecha se lee implica que. La equivalencia se lee equivalente a. Los postulados es una proposición no tan evidente como un axioma, pero que también se admite sin demostración, como por ejemplo es posible trazar una línea recta desde cualquier punto a cualquier otro. Es posible prolongar continuamente en línea recta una recta dada. También tenemos lo que son los teoremas. Son proposiciones compuestas del tipo hipótesis implica que la tesis a la proposición de la hipótesis se le conoce por hipótesis. Representan las condiciones dadas del teorema. La hipótesis es siempre verdadera. Aquí tenemos claro ejemplo de hipótesis y tesis. Si dos ángulos son opuestos por el vértices, entonces son congruentes. La línea del centro de dos circunferencias secantes es mediatriz de la cuerda común. Aquí tenemos un ejemplo. Bien, para ello vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Bien, nos da que la definición del ángulo BAF es 110, entonces tenemos BAF 110 grados. Tenemos BCF 40. Esto nos da como dato. Vamos a resolverlo de forma gráfica. Bien, en este momento nosotros igual, aquí por definición de ángulo llano, este ángulo complementario para que sea 180 debe valer 70. Listo, entonces por lo tanto, por definición de ángulos internos de un triángulo ABC, tenemos 70 más 40 es 110, por lo tanto este ángulo de aquí, total, es igual a 70. Consecuentemente nosotros vemos que aquí está trazada una altura. La altura divide el ángulo en dos partes iguales. Por lo tanto va a ser 35 grados. Bien, ahora nosotros nos vamos a enfocar que nos pide este ángulo de aquí, el ángulo X. Para ello nosotros nos vamos a enfocar netamente en el triángulo BS. Aquí tenemos que el ángulo de aquí vale 90. Entonces, asimismo, por definición de ángulos internos, 90 más 35 son 125. Este ángulo de aquí, para llegar a 180, debe valer 55. Correcto. Entonces, para el ángulo X, nosotros tendríamos nada más y nada menos que 55 menos 40, por lo tanto nuestro ángulo X va a ser igual a 15.